Hola, bienvenidos. Somos Daniel y Mitiami y comenzamos un nuevo podcast de Entiendo Alumno que llega a ti por medio de esta comunidad de maestros preocupados por sus alumnos. Con las psicólogas Bárbara Michelle, Sina Pérez e Irina Ronda. Bueno, primero comenzamos definiendo un poco acerca de la psicología del aprendizaje. Y esta se define como una rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje que posee el ser humano. La investigación trata de comprender los cambios conductuales de carácter transitorio o permanente que pueden desarrollar una persona. Y pues en esta existen dos corrientes académicas que explican cómo el ser humano y los animales ejercen el aprendizaje. Estas son el activismo y el conductismo. Y bueno, después de esta breve introducción, me gustaría que nuestras psicólogas invitadas el día de hoy nos hablaran un poco más acerca de este tema, que entienden ustedes por aprendizaje, que nos desarrollen un poco más todo esto para que podamos profundizar más el tema. Usted, psicóloga Bárbara, ¿qué piensa que es el aprendizaje? Bueno, antes que nada, gracias por darme la palabra. Y sí, para saber de dónde vienen los tipos de problemas que conlleva el aprendizaje, bueno, es importante primero saber lo que significa el aprendizaje. Y bueno, primero que nada lo podemos definir como un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio. Lo que es lleva la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. En otras palabras, podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio que es relativamente permanente en el comportamiento de una persona, esto es generado por la experiencia. Principalmente porque, en primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad. En segundo lugar, porque dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. Y en tercer lugar, otro criterio fundamental es que es el aprendizaje a través de la práctica o de otras formas de experiencia o igual observando a los demás. El aprendizaje humano, claro que tiene mucha relación dentro de educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado a la mente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional, como lo comentaron hace ratito, y la pedagogía. Y bueno, ese es un poco de lo que significa el aprendizaje, que es importante saberlo. Mi compañera Sina, no sé si quiera comentar algo acerca de esto, algún tipo de problema. Claro, el aprendizaje es la clave del desarrollo de las personas. Y si comparamos los comportamientos simples y naturales de un niño con los complicados comportamientos de un alumno, pues podemos observar cómo los sentimientos, habilidades y pensamientos pues son diferentes, ¿no? Y es precisamente el aprendizaje el elemento que marca la diferencia y la psicología del aprendizaje que analiza ese proceso. Bueno, de acuerdo a lo que acaban de decirnos, nos podrían decir son los problemas que genera este aprendizaje, porque supongo que deben ser muchos y que pueden ser normales o puede ser que tengan algún problema o algo. Claro, comenzaré con la dislexia, que esta se define como una dificultad para leer. Cuando los niños están aprendiendo a leer y a escribir, más o menos en el kinder, en la primaria, es común que confundan la letra B con la D, el número 6 con el 9, y que confundan otro tipo de palabras, ¿no? Es importante aclarar esto, pues porque no es un problema de visión, sino que el cerebro está invirtiendo o
o invirtiendo, modificar la secuencia de información que recibe de los ojos, y la mayor parte de los niños supera este problema, más o menos a los 6 años, 7. En el caso de los jóvenes disléxicos, los problemas persisten. Y bueno, estos adolescentes que leen muy despacio, es posible que tengan que releer el material varias veces antes de comprenderlo. Y otras actividades de comunicación pues también pueden presentar dificultades, tales como el comprender el lenguaje oral y expresarse de forma oral y escrita. La disgrafía es la dificultad para escribir, y como resultado de la dislexia, de una coordinación motora deficiente o del problema o problemas para entender, interpretar el espacio. La forma de manifestarse depende de la causa. Y un informe escrito en un adolescente con disgrafía debido a la dislexia tendrá pues muchas palabras legibles o mal escritas, y torpeza motora o una deficiencia en la percepción visual y espacial solo afecta a la letra o la ortografía. Y discalculia es una dificultad con cálculos matemáticos. Las matemáticas son un problema para muchos estudiantes, pero la discalculia puede hacer que un adolescente no comprenda incluso conceptos matemáticos básicos. Y bueno, pues esto es muy importante porque las matemáticas las usamos mucho en la vida cotidiana. Ok, muchísimas gracias, Sinaí. ¿Algo más que quiera contar, psicóloga Bárbara? Mi compañera, temas que bueno, son muy, por decirlo así, muy populares. Bueno, también existen muchísimos, la verdad, pero bueno, también voy a mencionarles tres de los que son muy importantes, ya que hay gran que lo padecen. Uno de ellos es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que bueno, yo pienso que sí lo han escuchado. Y ese trastorno es muy peculiar, ya que tiene problemas para prestar cierta atención o controlar conductas impulsivas. Es decir, que podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones, o pueden ser demasiado activos y no sé, pueden generar ciertas a veces actitudes que no son una forma correcta de expresar lo que ellos tratan de debe controlar eficazmente, y algunos síntomas pueden mejorar a medida que el niño va creciendo. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, los niños mucho, pierden las cosas con mucha frecuencia, tienden a estar muy hiperactivos de moverse de un lado a otro, hablan demasiado y cometen errores, pues, obviamente por descuido. Bien, ahora el trastorno del autismo. Eso también es muy importante mencionarlo, ya que el autismo es un trastorno con una variedad de síntomas que van de leves a graves. Bueno, el autismo clásico se compara un poco con el síndrome de Asperger, y es un trastorno que es generalizado del desarrollo, que en específicas de formas de ninguna otra son confusas, porque los jóvenes con estas afecciones tienen muchas características en común, como capacidades sociales que son deficientes, hipersensibilidad a imágenes o sonidos, también dificultades para cambio o otros intereses.
Bueno, para distinguir el autismo clásico del síndrome de Asperger, los pediatras y los especialistas se basan en las pautas del diagnóstico de un manual que es diagnóstico o estadístico. Y también la mayor parte de los niños se encuentran en algún lugar del medio del espectro. Y bueno, tercer problema que voy a mencionar es la discapacidad intelectual. Esta discapacidad implica una serie de limitaciones dentro de las habilidades en su entorno, dando respuestas eficaces a diferentes situaciones o ambientes. Es decir, cuando hablemos de personas con discapacidad intelectual, nos referimos al conjunto de personas que presentan dificultades para adaptarse debido a una, como lo mencioné, debido a capacidades cognitivas. Y bueno, para medir esta capacidad cognitiva, tradicionalmente se ocupa el coeficiente intelectual o bien mediante un test de inteligencia, que este es muy reconocido también, ya que se le aplica a muchísimos alumnos para ver si tienen algún tipo de problema o necesitan otro tipo de atención. Y bueno, de mi parte, esos serían los tipos de problemas, bueno, algunos que existen dentro del aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información. Pues la verdad nos es de mucha utilidad a nosotros los maestros para identificar los problemitas que a veces tienen nuestros alumnos y que a simple vista a veces no se ven o pues por descuido se nos van, ¿no? Y bueno, ahorita que estamos tocando estos puntos, me gustaría saber cuáles son las causas que originan los problemas del aprendizaje. Claro, tenemos factores genéticos como cromosomas recesivos, en debilidades específicas en lectura, factores postnatales, que son las complicaciones durante el embarazo, madres y padres mayores que tienen probabilidad de tener un hijo disléxico, bueno, pues por las complicaciones del embarazo, por su edad, ¿no? Las difusiones neurológicas que han sido consideradas como causas significativas de las inhabilidades para aprender. Y bueno, aquí mismo en las causas vienen incorporados los problemas de aprendizaje, que existen dos tipos, que es la compulsión o sobreatención, que son los niños que tienen a mantener su atención en una sola cosa durante mucho tiempo y no tienen otros estímulos que son importantes para el correcto desarrollo de su tarea. Y la impulsiva distractibilidad o baja atención, que en este caso, en contrario con la pasada, los niños centran su atención por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente a otra. ¿Podrían describir cuál es el origen de estos problemas? Claro que sí. Bueno, el origen de todos estos problemas, claro que comenzó hace muchísimos siglos y bueno, más que nada el concepto de dificultades del aprendizaje comenzó a surgir en el área de los problemas dentro del lenguaje adulto, que después de los adultos pasó a los niños. Esto concretamente se empezó estudiando los trastornos en la lectura. Fue por el reconocimiento de la ceguera verbal congénita con el primero William Pringle Morgan, que publicó el caso de un niño que a los 14 años no era capaz de leer. Él fue el primero que reconoció en esa entidad clínica con esta que era una condición biológica. Y bueno,